Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante, con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol. Muy buenas tardes, queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Doctor TV. En esta oportunidad los voy a estar acompañando, yo soy la doctora Carla Herrera, diabetóloga, especialista en diabetes y educación en diabetes. Me pueden encontrar en la avenida Buch, entre Villalobos y Díaz Romero, número 1951, edificio La Paz, piso 2, oficina 1. Así que bueno, voy a estar compartiendo con ustedes este hermoso programa con una invitada muy especial y un tema muy especial en esta tarde. Vamos a ir a un aviso, por favor. Bueno, estamos presentando en esta oportunidad la campaña de síndrome metabólico, donde en el consultorio vamos a obtener un análisis de la composición corporal completa. ¿Qué es la bioimpedancia? La bioimpedancia es un estudio que nos ayuda a saber cuánto de composición o cuánto de materia grasa tenemos, líquido, músculo, el ángulo de fase. Vamos a hacer un estudio completo del análisis corporal de los pacientes y esta campaña se va a llevar a cabo
en el mes de mayo. Todo el mes de mayo vamos a estar con la campaña de síndrome metabólico en la avenida Buch número 1951 entre Villalobos y Díaz Romero en el consultorio de CEMUDI. Los números a los que ustedes se pueden contactar son el 6025-8494 y el 701-69765. Comentarles, queridos amigos, que esta campaña va a tener también un tinte de solidaridad. Los días martes vamos a estar con las consultas gratuitas, es decir, vamos a hacer el estudio de bioimpedancia gratuito y la consulta también va a ser gratuito, así que los esperamos que ustedes pues se beneficien con esta campaña para que podamos prevenir la diabetes, podamos prevenir la obesidad, el sobrepeso y bueno, le demos también una opción a nuestros pacientes y les demos una opción a ustedes a que puedan llevar una vida muchísimo más saludable, una alimentación más adecuada y bueno, si tienen diabetes pues sepamos cómo estamos con los controles de nuestra patología. Bueno, y en esta tarde ya tenemos a nuestra invitada, nuestra hermosa invitada, la doctora Carla Los Santos, ella es cardióloga, nos va a estar hablando de un tema muy interesante sobre la cardiopatía y la diabetes, así que vamos a estar con ella, nos vamos a hacer un pequeño cortecito y volvemos con ustedes. Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante con mucho sabor a limón. Cero calorías, deliciosas, sin azúcar, con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport, con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Minuto de su tiempo lo entregan por la salud del país. Por eso, Laboratorios Terbol se unió a 4Doctors, empresa líder en formación online académica y científica de médicos, para crear Terbol 4Doctors, la plataforma de desarrollo continuo científico y profesional para impulsar a nuestros médicos, certificada por el Colegio Médico de Bolivia. Práctica, flexible y amoldada a sus tiempos, con cursos certificados, publicaciones y casos clínicos creados por reconocidos médicos a nivel nacional e internacional, con contenido actualizado mes a mes, con acceso a las bibliotecas especializadas en antibióticos y COVID-19, sumada a los principales buscadores de investigación médica del mundo y potenciada con herramientas digitales exclusivas. Terbol 4Doctors, una iniciativa por los médicos de Terbol.
Muy bien, vamos a estar acompañados esta tarde de la doctora Carla Los Santos. Ella es especialista en cardiología y electrofisiología y arritmias. Doctora, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, queremos saber y presentar el tema del día de hoy. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Televisión Universitaria por darnos este espacio que es tan importante, sobre todo para la información de nuestros pacientes diabéticos y cardiópatas. Y muchas gracias, doctora, por la amable invitación, pues estoy aquí para servirles y resolver cualquier duda que se pueda presentar. Claro que sí. Doctora, el tema del día de hoy es arritmias y diabetes. Bueno, queremos saber, ¿no? Porque nos ven muchas personas, muchos pacientes y queremos saber y que usted nos pueda explicar cómo definimos una arritmia. ¿Qué es una arritmia? Perfecto. Bueno, arritmia se define, es cualquier alteración del ritmo normal del corazón. Esto se puede dar tanto en casos en que el ritmo se altere y aumente la frecuencia cardíaca, lo que conocemos como taquiarritmias, o en su defecto puede también disminuir la frecuencia cardíaca, lo que conocemos como bradiarritmias. Básicamente esa es la definición de una arritmia cardíaca, cuando el ritmo normal del corazón está ausente y está reemplazado por cualquier otro ritmo anormal. Entre estos, el más frecuente, la fibrilación auricular. Ok, y bueno, sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, pues que se ha puesto muy de moda y ha afectado mucho a mucha población, a muchos pacientes, ha ido creciendo bastante. ¿Cómo es que la diabetes se ve involucrada en problemas del corazón también en los pacientes? Bueno, pues como bien sabe usted, doctora, inicialmente estaban divorciados, ¿no? El manejo de la diabetes y de las cardiopatías, de la hipertensión arterial, incluso del paciente obeso. Sin embargo, hoy en día se sabe que debemos tener un manejo conjunto, los cardiólogos, internistas, endocrinólogos y diabetólogos. ¿Por qué? Porque el paciente con diabetes mellitus tiene normalmente, además, otro tipo de comorbilidades que van a producir algún tipo de cardiopatía, desorden estructural cardíaco o alguna arritmia cardíaca, y al mismo tiempo alguna patología cardíaca va a exacerbar y va a ser mucho más difícil el manejo de las demás patologías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezando con la obesidad, la dislipidemia, la alteración de grasas en la sangre, la hiperglicemia o la diabetes mellitus. Todas estas condiciones lo que producen es un estado proinflamatorio sistémico que a la larga afecta a los vasos sanguíneos principalmente. Si nos enfocamos en la parte de diabetes, existen dos tipos de afectación, que puede ser microvascular o macrovascular, y es ahí donde se producen las complicaciones en sí de la diabetes mellitus, entre estas las alteraciones cardíacas. ¿Y cómo es que se ve afectado el corazón en un paciente diabético? Por diferentes mecanismos. Ya he mencionado principalmente la inflamación. Un estado inflamatorio crónico como el que se da en la obesidad mórbida va a producir alteración de la inervación y de la irrigación del corazón. Por otro lado, los pacientes diabéticos, obesos, hipertensos también son muy propensos a realizar cardiopatía isquémica, lo que normalmente conocemos como infarto de miocardio o preinfarto, el mal llamado preinfarto de miocardio, que va a generar en el paciente una cicatriz muchas veces grande y producir de esta manera tanto arritmias cardíacas como insuficiencia cardíaca. Entonces son varios caminos por los que la diabetes y las demás comorbilidades que normalmente coexisten en nuestro paciente diabético, los que van a afectar al normal funcionamiento del corazón. Ok. Entonces es muy importante que los pacientes que nos están viendo y los pacientes pues que tengan diabetes sepan que también podemos afectar a nuestro corazoncito si nosotros no tenemos un buen control de esta patología. Doctorita, ¿cómo hacemos para que los pacientes con diabetes pues lleguen al cardiólogo? ¿Cuántas veces al año, cuántas veces al mes o cuándo tienen que hacer la consulta con el cardiólogo y qué exámenes el cardiólogo debe pedir a los pacientes con diabetes para realizar un examen completo? Bueno,
En general se recomienda que todos aquellos pacientes varones por encima de los 40 años tengan un chequeo cardiológico de rutina, por lo menos anualmente, y si los primeros exámenes anuales son normales, este control se puede espaciar, ¿no? Cada 2, cada 3 años, dependiendo del caso. Y en el caso de las mujeres, posterior a los 45 años, ¿no? Cuando ya se pasa la menopausia. Esto es en pacientes completamente sanos, que no tienen ninguna otra enfermedad, que no tienen sintomatología y que pues están totalmente funcionales. Sin embargo, en los pacientes que ya tienen alguna patología de base, vale decir diabetes mellitus principalmente, obesidad mórbida o alteración de las grasas en la sangre, en cuanto les hagan el diagnóstico deberían acudir al servicio de cardiología, independientemente de que tengan o no síntomas de etiología cardíaca. ¿A qué me refiero con estos síntomas que nos avisan de que pudiera haber alguna alteración en el corazón? Principalmente agitación, cuando los pacientes se agitan mucho, ya no pueden subir cuestas o no pueden caminar la cantidad de cuadras que normalmente caminaban, cuando presentan hinchazón en ambos miembros inferiores o necesitan varias almohadas para dormir, o en la noche se despiertan súbitamente con la necesidad de inspirar o tomar el aire, ¿no? Esos son los síntomas más frecuentes. Y en la parte de arritmias nos preocupa sobre todo cuando el paciente aqueja palpitaciones que pueden ser o no de presentación muy brusca, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen palpitaciones acompañados de mareos o desmayos, que nos estaría hablando de una arritmia ya grave que pudiera comprometer o desencadenar el fallecimiento del paciente lastimosamente. Entonces, cuando el paciente acude a la consulta por cardiología, obviamente primero se hace la evaluación cardiológica general, es decir, la revisión completa, el interrogatorio dirigido a identificar alguna alteración cardíaca. Se debe realizar un electrocardiograma siempre de base para tener como el antecedente de cómo estuvo el paciente inicialmente cuando empezó su cuadro, si tenía o no alguna alteración de la conducción o si ya tenía de base alguna cardiopatía. Dependiendo del caso del paciente, podemos también solicitar un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón que debe ser realizado necesariamente por un cardiólogo con especialidad en ecocardiografía. Yo siempre les recomiendo eso a mis pacientes. Y también, según el caso, realizar el Holter de 24 o 48 horas o un monitoreo electrocardiográfico más amplio. Esto principalmente para determinar la presencia o no de arritmias cardíacas, y si se puede, que el Holter sea realizado por un especialista en electrofisiología, ¿no? Ah, ok, perfecto. Bueno, ustedes ya saben que deben acudir al cardiólogo cuando tienen el diagnóstico de diabetes, o en el primer momento cuando hacen debut de diabetes, pues deberían revisar o acudir a las especialidades, como en este caso cardiología. Como nos está explicando la doctora, el corazón tiene pues mucha relación con la diabetes. Para que los pacientes nos puedan comprender un poquito, quisiera que por favor nos explique cómo se realiza el electrocardiograma, si es invasivo, no es invasivo, porque muchas personas pues tienen bastante temor con ir al médico, ¿no? Bueno, ya tienen el diagnóstico de diabetes y mandarlos al cardiólogo es para ellos pues una alerta. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se debe realizar o cómo se realiza un electrocardiograma? Y también un Holter para saber y para que los pacientes pues también sepan que estos estudios son necesarios en el control de cardiología. Ok, bueno, el electrocardiograma es un examen no invasivo, muy sencillo de realizar y muy accesible. La verdad es fácil encontrarlo actualmente en cualquier hospital, debería haber en cualquier hospital de tercer nivel o en cualquier consultorio de cardiología. Entonces, el electrocardiograma consiste en el registro eléctrico de la actividad eléctrica del corazón. Consiste en que el paciente debe estar recostado en una camilla o en una cama, debe estar con el pecho descubierto desde la cintura para arriba, y también tenemos que tener descubiertas la parte de las muñecas y las piernas, ¿no? Se coloca sobre el paciente unos electrodos en ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores, y unos chuponcitos que también son unos electrodos que van a determinar así la actividad eléctrica del corazón. Para este estudio no se necesita estar en ayunas, es indoloro completamente, el paciente no siente nada. Muchas veces se ponen nerviosos, sobre todo los niños, ¿no? Bueno, es un tema que ahorita no nos compete,
pero sobre todo los niños se ponen muy nerviosos al ver que les están colocando chuponcitos encima y varios cablecitos, pero realmente el paciente no siente nada. Y se lo realiza en un lapso de 2 a 5 minutos. Para el monitoreo electrocardiográfico o registro Holter de 24 horas, también se colocan los electrodos sobre el pecho del paciente. Existen estudios Holter de 3, 5 o 12 canales. Es mejor optar por el de 12 canales porque es más completo. Entonces el paciente, una vez que se le colocan los electrodos en el pecho, se va a su casa, va a hacer su actividad normal, si tiene que ir a trabajar, si tiene actividades en el hogar, todo debe hacer de la manera más normal posible. Y en lo posible registrar los síntomas que haya presentado durante la grabación. Eso nos ayuda mucho en el momento de revisar el estudio. Al día siguiente, a la misma hora en que se le ha colocado el aparato, en caso de que sea un registro de 24 horas, se le retire el equipo y va a ser analizado con un software especial y así vemos el registro en las 24 horas. Obviamente el registro de síntomas nos ayuda mucho porque si por ejemplo el paciente a las 4 de la tarde ha tenido palpitaciones o ha sentido mareos, entonces nos enfocamos más a esa hora qué ha pasado y por qué el paciente está teniendo estas alteraciones. Nos sirve para ver tanto si hay presencia de arritmias como fibrilación auricular, taquicardia ventricular o alteraciones en la irrigación cardíaca. Muchas veces el Holter también nos ayuda en ese diagnóstico porque se pueden observar algunas alteraciones en lo que llamamos la onda T o segmento ST en el momento de los síntomas. Entonces, en ese caso, sobre todo si el paciente presenta síntomas diarios, el Holter nos es de muchísima utilidad y nos ayuda mucho a determinar el diagnóstico del paciente. Ah, ok, perfecto. ¿Y estos estudios, doctora, son caros, son económicos, son accesibles a la población? Por ejemplo, el Holter, bueno, ¿cuánto más o menos cuestan estos estudios? En general, el electrocardiograma es bastante accesible, ojalá lo fuera más. En un hospital de tercer nivel tendría que ser mucho más barato, pero en la consulta su precio fluctúa entre 80 y 150 bolivianos de un electrocardiograma. Con un registro Holter depende mucho del tiempo de registro, si son 24, 48 o más horas, y de la cantidad de canales que tiene el equipo, como ya les había mencionado. Será seguramente más barato el que tiene solamente 3 canales y un poco más el que tiene 12 canales, ¿no? Eso por el precio del equipo. Pero en general lo pueden encontrar en un precio entre 500 a 700 bolivianos. Ok, y este estudio, por ejemplo, el Holter, ¿se lo realiza en el momento del diagnóstico de diabetes? ¿Se lo puede realizar en ese momento o debemos esperar a que haya sintomatología? No es necesario realizar el Holter de manera rutinaria ni en el momento del diagnóstico de la diabetes mellitus. Se puede realizar solo cuando sospechamos de alguna alteración cardíaca, ¿no? Una fibrilación, como les decía, alguna arritmia. Entonces, en ese caso, y si el paciente está muy sintomático, sí lo indicamos. Sucede que en muchos pacientes que tienen síntomas 1 o 2 veces al mes, le colocamos el registro de 24 horas, ya sea de 24 o 48 horas, le colocamos el equipo y sucede que en ese lapso de tiempo el paciente no tiene síntomas. Entonces, en ese caso, el Holter no nos ayuda mucho porque no logramos identificar cuál es la causa de las molestias del paciente, que es lo que queremos nosotros determinar inicialmente, ¿no? Por eso es que hay que tener cierta precaución, cierto cuidado en pedirle específicamente a cada paciente el examen que requiere. De repente para nosotros los médicos es mucho más cómodo pedirle todo de una, porque esto nos da más luces, incluso más seguridad a nosotros para intentar determinar de forma más rápida, de forma más adecuada, alguna alteración cardíaca. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también las características de los síntomas, la frecuencia de los síntomas y pues en nuestro medio, claro, la parte económica, ¿no? Que querramos o no, juega un papel importante. Ok, entonces es muy importante que ustedes escuchen estos consejos de la doctora Carla Los Santos, que ella es cardióloga, especialista en electrofisiología y arritmias. El tema de hoy, arritmias y diabetes, y bueno, vamos a estar desglosando todas las dudas que ustedes tengan. Doctora, una consulta, ¿la presión arterial qué papel juega en la diabetes y en el paciente con patologías? Bueno, la hipertensión arterial empeora
o dificulta el manejo de las demás cardiopatías. ¿Por qué? Porque el paciente hipertenso normalmente tiene que someterse a una dieta más estricta, a ciertos cuidados, tiene que someterse muchas veces a la polimedicación, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen que tomar 5 o 6 pastillas al día y puede llegar desde ser incómodo, impráctico o a veces que no se puede realizar por la actividad del paciente, porque trabaja, por todas las actividades que tiene en su día a día. Entonces, la hipertensión per se va a dificultar un poco el manejo de las diferentes patologías. Y por otra parte, la presencia de diabetes, de dislipidemia, va a generar un peor manejo del paciente hipertenso. El paciente tan solo obeso, por la cantidad de grasa abdominal que tiene, va a tener un menor flujo renal, porque toda la cantidad de grasa en el abdomen va a producir cierta compresión en el sistema de irrigado de los riñones. Es por esto que el organismo se defiende y de esta manera, como detecta un hipoflujo en los riñones, va a producir de manera reactiva hipertensión arterial, ¿no? Entonces son varias patologías que se ayudan, son como amigas, se ayudan mutuamente y empeoran una a la otra y hacen que la presencia de una vaya a favorecer que se produzca otra y de esta manera esta otra va a producir otra y así una y otra van generando un peor manejo del paciente y mayores complicaciones. Ahora, hay algo importante que siempre les explico a los pacientes. Cuando un paciente es hipertenso, el corazón tiene que hacer más fuerza, tiene que contraerse con mayor fuerza para lograr un adecuado flujo al resto del cuerpo, porque es el corazón el encargado de expulsar la sangre a las arterias. Entonces, si las arterias están con una mayor fuerza, la presión arterial es más alta, el corazón va a tener que impulsar la sangre con mayor fuerza. Es como si se encontrara haciendo pesas todo el tiempo. Entonces, si yo hago pesas todo el día, todo el tiempo, lo que pasa es que se me produce una hipertrofia en los músculos del brazo, por ejemplo. El corazón también es un músculo. Entonces, si está todo el tiempo sometido a esta presión y todo el tiempo haciendo pesas, digamos, lo que se va a producir es una hipertrofia en el músculo cardíaco. ¿Y esto qué produce? A la larga, arritmias, insuficiencia cardíaca, dilatación del corazón y otras patologías, congestión pulmonar, internaciones y todas las complicaciones que se dan en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Imagínate, nada más por la presencia de hipertensión arterial. Esa es la fisiopatología, ¿no?, de una hipertensión mal controlada, de un paciente, digamos, indisciplinado que no puede acceder a sus controles ni controlarse adecuadamente. Ni la hipertensión, obesidad y la diabetes mellitus, por su parte, que tienen una fisiopatología por ahí similar, que van afectando poco a poco al corazón. Así es. Bueno, sabemos que la diabetes, al ser una enfermedad crónica y una enfermedad de base, pues debe tener un control adecuado, debe tener un plan de alimentación adecuado, un plan de ejercicios también adecuado, e ir cambiando el estilo de vida de a poquito. En las arritmias, ¿cuál es el cuidado que el paciente debe tener o cuáles son los consejos que hay que darle al paciente para que éste pueda llevar un cuadro óptimo, digamos así, o tengamos un avance favorable en el cuadro clínico del paciente? Es que depende mucho del tipo de arritmia, ¿no? Arritmias cardíacas hay muchísimas, así como 100, un montón. Pero me voy a enfocar en la más frecuente, con mucho la más frecuente, tanto en la población general como en los pacientes con diabetes, que es la fibrilación auricular. ¿Qué ocurre en la fibrilación auricular? En el corazón tenemos 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores son las aurículas, que normalmente deberían contraerse justo antes de la contracción de los ventrículos, ¿no? Esta es la contracción normal que debería tener el corazón todo el tiempo. Entonces, la fibrilación auricular consiste en que las aurículas ya no tienen una buena contracción, ya no tienen una buena función de bomba. ¿Qué ocurre? Estas aurículas se empiezan a mover como si fuera una bolsa de gusanos, no hay una contracción como tal. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La sangre que debería pasar rápidamente de la aurícula al ventrículo y al resto del cuerpo se estanca porque no existe este pateo auricular, esta contracción de la aurícula. Entonces la sangre se estanca. ¿Y qué pasa cuando la sangre se estanca? Se forman coágulos.
De ahí que la complicación más temida, más difícil de manejar de la fibrilación auricular es la presencia de embolias, ¿no? Cuando el paciente, por mala suerte, presenta una embolia, por ejemplo, cerebral y queda con alguna discapacidad eventualmente grave, como por ejemplo parálisis de mitad del cuerpo, dificultad para hablar y todo eso. Imagínate, solamente por la arritmia, la fibrilación auricular, que muchas veces es asintomática, sobre todo en pacientes diabéticos. De ahí la importancia de realizar el chequeo cardiológico periódico de todos los pacientes diabéticos, porque pudiera ser que tienen alguna arritmia como esta que les digo, la fibrilación auricular, y no nos damos cuenta hasta que se produce alguna complicación, y entre estas la peor, el accidente cerebrovascular. Por otra parte, cuando tenemos fibrilación auricular, el corazón tiende a latir mucho más rápido. La frecuencia cardíaca, que normalmente oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, puede ser un poco menos en horas de sueño, puede ser un poco más en actividad, cuando el paciente está corriendo o se asusta, pero en general se acepta entre 60 y 100 latidos por minuto. Pero en la fibrilación auricular, la frecuencia cardíaca suele elevarse mucho más. Puede llegar a frecuencias incluso de 170, 180 latidos por minuto. Eso va a producir en el paciente palpitaciones y disminución de la capacidad funcional. ¿A qué me refiero? A que cada vez se va a sentir más y más cansado, cada vez va a poder hacer mucho menos de lo que habitualmente hacía. Por ejemplo, alguna paciente que acude a consulta y dice, yo antes era muy activa, trabajaba todo el día, estaba en mi casa, lavaba, planchaba, iba al mercado, yo qué sé. Y últimamente, en los últimos 6 meses, me canso solamente de ir al mercado, o me canso solamente por vestirme, o ya empiezo a cansarme cuando como, ¿no? Esa es la disminución de la capacidad funcional que vamos observando en los pacientes a medida que va agravando su patología. Entonces ahí nosotros tenemos signos de alarma, ¿no? Que podrían ser el cansancio de las diferentes actividades que realizábamos antes y pues ahora las hacemos pero con menor frecuencia o nos cansamos mucho más al realizar las actividades. En este tipo de arritmia, ¿la presión arterial tiene algo que ver? ¿Tiene alguna alteración? ¿Se puede también decirle al paciente o el paciente puede presentar algún síntoma o signo en la subida o bajada de la presión arterial? En cuanto a la hipertensión arterial, al principio el paciente no está tan acostumbrado a la subida brusca de la presión arterial. Entonces, inicialmente, los primeros meses o años de la progresión de esta patología, el paciente suele sentir ciertas molestias, puede sentir opresión torácica, puede sentir dolor de cabeza, puede sentir mareos o sangrado nasal abundante. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo y el paciente no logra un adecuado control de las cifras tensionales, se va acostumbrando, el organismo se va acostumbrando a la hipertensión arterial y poco a poco el paciente se vuelve asintomático. Por eso es que la hipertensión arterial, así como la diabetes mellitus, son enfermedades muchas veces silenciosas que nos afectan y nos matan de a poquito y de manera silenciosa, no dan ninguna sintomatología. Por eso es que hay muchos pacientes que se sabe que son hipertensos de muchos años y dicen, pero yo estoy bien, yo no necesito tomar ninguna pastilla porque orino bien, porque no me duele la cabeza, porque descanso bien, puedo hacer mis actividades normal, pero no quiere decir eso que se esté logrando un adecuado control de las cifras tensionales, ¿no? Puede haber un paciente que no tenga ninguna sintomatología, viene a la consulta y la presión arterial está sumamente elevada. Eso es porque el paciente ya se ha acostumbrado a esas cifras tensionales. Ojalá fuera esa la buena noticia, no. Lo que pasa es que un paciente que tiene cifras tensionales muy altas, aunque no sienta nada, puede tener todo tipo de complicaciones, desde insuficiencia renal, puede tener accidente cerebrovascular, puede tener sangrado abundante, etcétera, ¿no? Incluso la muerte por una disección aórtica o alguna complicación coronaria en el corazón. Ok, excelente. Bueno, así como en la diabetes, que nosotros tenemos cifras para saber cuando la glicemia está elevada, también tenemos cifras tensionales para saber cuando la presión arterial está elevada. Todas estas preguntas nos las va a responder la doctora Carla Los Santos al volver del corte.
Agua Sport, el mejor sabor a limón. Es más refrescante con mucho sabor a limón. 0 calorías deliciosas sin azúcar con puro sabor a limón. 1,5 litros y 600 mililitros del mejor sabor a limón. Agua Sport con puro sabor a limón. Y no tiene gas. Agua Sport es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Con puro sabor a limón. Centro de Especialidades Odontológicas Biomed. Muy bien, estamos de regreso. Hemos dejado una pregunta a la doctora Carla Los Santos. Así como en la diabetes, decíamos, tenemos cifras para saber cuándo la glicemia está elevada. Me imagino que cuando tenemos, hipertensión o presión arterial, también tenemos cifras que nos indican cuándo una presión está alta y cuándo una presión está baja. ¿Cuáles son estas cifras, querida doctora? Ok, bueno, la verdad es que depende del tipo de paciente y de las comorbilidades que pueda tener este. Se acepta como cifras normales la presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica o presión menor por debajo de 80 milímetros de mercurio. Sin embargo, la verdad es que estos valores no son así tan fijos. Depende mucho de la edad del paciente. No es lo mismo un paciente de 35 años que tiene que mantener la presión arterial por debajo de 120-80 milímetros de mercurio que un paciente de 95 años. No podemos bajarle tanto la presión arterial porque las características fisiológicas en el paciente añoso pues son diferentes. También difiere el valor objetivo de la presión arterial si se trata de un paciente diabético o un paciente con enfermedad renal crónica. Si es un paciente diabético o con enfermedad renal crónica, se prefiere que la presión arterial esté por debajo de 130-80 milímetros de mercurio, con la salvedad de que aquellos pacientes que necesitan ingreso a hemodiálisis muchas veces tienen una disminución brusca de la presión arterial durante sus sesiones de hemodiálisis. Por eso hay que ver en cada caso cómo lo manejamos, ¿no? Si yo me encapricho en mantener una presión arterial en un paciente en hemodiálisis por debajo de 130-80, pero con esa presión no me va a tolerar sus hemodiálisis, entonces quizá le estoy haciendo un daño en vez de un favor, ¿no? Hay que analizar el caso en particular. Y si es un paciente con diabetes que no tiene enfermedad renal crónica, podemos tolerar una presión arterial menos de 140-90 milímetros de mercurio. Si es un paciente que ya ha tenido enfermedad cerebrovascular, una embolia o tiene alguna otra condición, como por ejemplo disección aórtica, alguna alteración de la aorta, la presión tendrá que manejarse de diferente manera. Como le digo, depende mucho de cada paciente y depende también de dónde se toma la presión arterial. No es lo mismo la presión arterial que se toma en domicilio, la presión arterial que se toma en un registro de monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas que la presión de consultorio. Los valores que les acabo de mencionar son valores que se toman en cuenta en la presión arterial en consultorio, ¿no? Pero en el hogar quizá estén un poco más bajo o quizá un poco más alto dependiendo de la actividad que haya realizado el paciente. Hay una cosa bien importante que quisiera aprovechar para mencionar. Hay muchos pacientes hipertensos que tienen la costumbre, afortunadamente, de realizarse el control de la presión arterial en sus hogares y eso es bastante bueno porque nos ayuda a tener una idea de cómo va el manejo real de la presión arterial, porque como les acabo de mencionar, muchas veces varía mucho el valor que maneja el paciente en su casa, en su trabajo, que el valor que determinamos en el consultorio. Siempre se les recomienda a estos pacientes que tienen el hábito de tomarse la presión arterial en la casa. Esta debe ser medida con el paciente sentado cómodamente en una silla con un espaldar.
Los pies deben estar apoyados cómodamente en el suelo y debe estar apoyado en una mesa cercana de manera que el codo esté más o menos a la altura del corazón. El paciente debería haber estado sentado tranquilo por lo menos 15 a 20 minutos antes de la toma de presión arterial. ¿Qué quiere decir? No puede ser que el paciente llegue cansado de la calle después de haber trabajado todo el día, se sienta, se toma la presión, no, va a salir alterada. Entonces tiene que ser 15 minutos estando sentado y tranquilo. Por lo menos debería haber pasado 30 minutos desde la última vez que el paciente ha ingerido algún alimento o sobre todo si ha tomado café, y por lo menos 30 minutos también de haberse despertado, ¿no? Todas son estas las medidas que deberían tomarse en casa para un adecuado control de la presión arterial. Entonces nos es sumamente útil cuando el paciente tiene un tensiómetro en la casa y tienen el hábito los pacientes de anotar las cifras tensionales, muchas veces en la mañana, en la tarde, en la noche, o cuando el manejo de la presión arterial ya es mucho más fácil, se puede realizar el control semanal o cada 2 semanas, dependiendo del caso. Entonces es muy importante, como usted nos repetía, que los pacientes pues tengan un tensiómetro en la casa para poder hacer el registro de las presiones arteriales. Al igual que bueno, en la diabetes nosotros les aconsejamos que tengan un glucómetro para saber también el registro o manejar un registro de la glicemia en el momento en que ellos tengan alguna sintomatología. Doctora, en este caso, ¿qué tensiómetro sería el más adecuado? Porque entiendo que hay muchos tensiómetros, por ejemplo los brazaletes o los tensiómetros de muñeca, los tensiómetros digitales. ¿Cuáles son los tensiómetros más adecuados o con qué tensiómetro el paciente puede realizar este control en la casa? Ya, bueno, principalmente vamos a encontrar en el mercado 2 tipos de tensiómetros. Aquellos que son con mercurio, que se utilizan normalmente en el hospital, o con manguito, de aquellos que se insuflan con la bombita, y aquellos que son con las pilas, ¿no? Que el paciente se puede comprar en cualquier farmacia y se lo puede llevar a la casa. Los más fáciles de utilizar son estos tensiómetros digitales, ya sean los del brazo o los de la muñeca. Ambos funcionan muy bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una vez que la batería se esté descargando un poco, nos puede dar valores muy discordantes, ¿no? Si es un tensiómetro de buena calidad, si lo ha comprado usted en un lugar, una farmacia, algún lugar certificado, pues no hay mucho problema. Van a controlar bien la presión arterial, tanto el de brazo como el de muñeca, no hay mucho problema. Sin embargo, a medida que van pasando las semanas y los meses, puede que se vaya descargando la batería. Entonces, los valores de presión arterial que nos muestre el equipo van a ser o muy altos o muy bajos. ¿Qué tenemos que hacer? El paciente hipertenso que tiene su tensiómetro debe llevarlo a la consulta con cardiología. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros tomarle la presión arterial. Esperamos unos 5 minutos y le volvemos a tomar la presión con el tensiómetro digital que tenga el paciente. Normalmente se espera que la variación sea 5 o 10 milímetros de mercurio entre un tensiómetro y otro, pero si hay mucha variación quiere decir que algo está pasando con estos equipos. Si bien estos equipos han facilitado muchísimo el manejo de la presión arterial en domicilio, ha hecho que sea mucho más amigable y más fácil el control de la presión arterial por el mismo paciente o por su cuidador, su esposo, su esposa, pues muchas veces nos puede dar lugar a confusión. Por eso yo siempre les recomiendo a los pacientes, si tienen el tensiómetro en casa, tráiganlo a la consulta, porque es una oportunidad valiosa que tenemos para ver si el tensiómetro que tiene en casa realmente le está funcionando. Ahora en el hospital, últimamente por el apuro, por la cantidad de pacientes, muchas veces en enfermería o los médicos que están en formación prefieren utilizar el tensiómetro digital, es mucho más fácil, ¿no? En un ambiente de emergencias donde hay mucho ruido, hay mucha interferencia, quizá es difícil para el médico en entrenamiento tomar la presión arterial adecuadamente. Sin embargo, esto no debe ser así. En el ambiente hospitalario, ya sea una toma de presión arterial por el especialista, por el médico general, por la enfermera, auxiliar de enfermería, quien sea, debería ser tomado por un tensiómetro de estos de bombita que estamos viendo en la pantalla, no los digitales. Los digitales nos sirven para el manejo del paciente en la casa.
Ok, entonces bueno, ya sabemos, si usted tiene la presión alta, si usted tiene diabetes, si usted tiene alguna patología asociada a la diabetes en cuanto a una cardiopatía, pues debe tener un tensiómetro en casa para poder hacer el registro de la presión arterial. Y como nos explicó la doctora, un tensiómetro de brazo o de muñeca digital pues va a ser útil para tomar la presión en la casa. Entonces es muy importante que ustedes recuerden estos consejos y pues los vayamos siguiendo. Creo que el registro, doctora, de la presión arterial, tanto como el registro de la glicemia son muy importantes en los pacientes porque a nosotros nos da una luz de cómo vamos enfocando el tratamiento en cada uno de ellos. ¿Es así? Exactamente. De hecho, tenemos un examen ambulatorio similar al Holter de 24 horas del que hablábamos hace un momento, ¿no? Que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, conocido por sus siglas como MAPA. Entonces, ¿en qué consiste? Muy similar a lo que les comenté. Se coloca un tensiómetro en el paciente, generalmente en el brazo, con una grabadora. Y este equipo va midiendo la presión arterial cada 15 minutos durante el día y lo va espaciando durante la noche para no interferir con el sueño del paciente. El equipo, una vez que se retira a las 24 horas, se analiza en la computadora y de esta manera tenemos el valor real de manejo de presión arterial. Sin embargo, para indicar este equipo tenemos ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, en aquellos pacientes en los que no estamos seguros si se trata realmente de una hipertensión arterial o en aquellos pacientes con hipertensión arterial refractaria a tratamiento, que quiere decir que el paciente necesita 3 o más de fármacos antihipertensivos. Incluso existen otras 2 patologías que se llama la hipertensión de bata blanca o la normotensión de bata blanca, que quiere decir que el paciente tiene una presión diferente en el consultorio que en la vida real. ¿Por qué? Porque se pone muy nervioso de repente con el contexto que un médico o una enfermera le esté tomando la presión, se pone muy nervioso y en el consultorio la presión arterial siempre sale alta. Sin embargo, no hay algún dato electrocardiográfico o clínico de que realmente el paciente sea hipertenso, entonces ahí hay alguna duda. Puede ser que se trate de hipertensión de bata blanca, se conoce, cuyo manejo va a diferir del paciente realmente hipertenso. Y al revés, hay muchos pacientes que manejan presiones arteriales elevadas en su día a día y en el consultorio pueden tener presiones arteriales bajas, ¿no? Entonces, eso sí nos puede resultar más peligroso porque nosotros pensamos que tenemos un control adecuado de la presión arterial, no modificamos el tratamiento, no hacemos nada extra por el paciente, pensamos que todo está bien. Sin embargo, en su día a día, estas elevaciones de la presión arterial pueden llevar a complicaciones, en muchos casos serias, ¿no? Ese es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, similar al Holter de 24 horas. Son exámenes complementarios que nos sirven de mucho en el paciente cardiópata, diabético, hipertenso, pero que tienen ciertas condiciones específicas y ciertas situaciones en las que el especialista debe solicitarlas, ya que caso contrario nos van a generar o un gasto, una pérdida de tiempo en el paciente y muchas veces confusión, ¿no? Exceso de información que no está bien enfocada llega a confundir, a alterar el criterio clínico del médico. El criterio clínico es lo más importante y de esta manera no conseguir un buen manejo del paciente. Ok, muchísimas gracias, doctora, por la explicación. Realmente ha sido de mucho beneficio para nosotros como personal de salud y también para nuestros queridos pacientes. Doctorita, ¿dónde la podemos encontrar? La dirección, los números de teléfono, por favor, para poder hacer una consulta con usted. Muy sencillo, me encuentran en el consultorio ubicado en la avenida Buch, que es al frente del Quetal, un poquito más arriba. Y bueno, para agendar una cita conmigo es muy sencillo, podrían comunicarse a mi número de teléfono, el 656778, para cualquier duda y agendar previamente la cita conmigo, ya que muchas veces no tenemos el tiempo disponible, pero si se agenda previamente, pues con todo gusto estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, en realidad este tema ha sido bastante útil para los pacientes porque, bueno, tenemos mucha audiencia que nos ve, tenemos muchos pacientes, no solamente con diabetes, sino también pacientes que sufren otras patologías y en esta oportunidad hemos visto varias patologías cardíacas, ¿no? En cuanto a la arritmia, doctora, y esta es mi última pregunta, el tratamiento de la arritmia, ¿cómo debe ser? ¿Cuáles son los cuidados que debe tener el paciente? ¿Y
cuáles son sus recomendaciones finales para los pacientes que sufren diabetes y tienen alguna cardiopatía. Ok, bueno, nuevamente depende muchísimo del tipo de arritmia que presenta el paciente. En el caso que nos confiere en este momento, que es la diabetes y arritmias, ¿no? La arritmia más frecuente, como les decía, en los pacientes diabéticos es la fibrilación auricular, seguida de la taquicardia ventricular cuando ya hay alguna alteración cardíaca estructural muy importante. Entonces, el paciente con fibrilación auricular, en primer lugar, normalmente tiene que estar anticoagulado. ¿Por qué? Porque, como les decía, la complicación más temida de la fibrilación auricular es la formación de trombos dentro del corazón. Entonces, para prevenir la formación de estos trombos, en cada consulta lo que hace el especialista es valorar el riesgo embólico versus el riesgo de sangrado del paciente. No es lo mismo un paciente diabético, hipertenso con enfermedad renal crónica de 55 años que necesariamente va a tener que estar anticoagulado porque un evento embólico en él sería catastrófico, que un paciente sin ningún factor de riesgo, que no es diabético, no es hipertenso, que es joven y tiene una fibrilación auricular que muchas veces se puede tratar mediante un procedimiento invasivo que se llama ablación y posterior a este de repente no tenga muchos eventos de fibrilación auricular. Entonces, quizá este paciente no necesite la anticoagulación. Por otra parte, muchos pacientes tienen un riesgo de sangrado muy alto. Por ejemplo, pacientes muy ancianos, por encima de los 95 años, que ya han tenido antecedentes de sangrado digestivo o que son demasiado frágiles o que tienen alteraciones hepáticas. En este caso, de repente es más peligroso iniciar la anticoagulación en estos pacientes. ¿Por qué? Vamos a prevenir que se produzcan coágulos dentro del corazón, sí, claro que sí, pero en contraparte podemos tener un sangrado grave en este paciente, ya sea intracerebral o sea digestivo, por ejemplo. Entonces, en cada consulta lo que hace el especialista es valorar del paciente en específico el riesgo embólico versus el riesgo de sangrado y de esta manera determinar la necesidad de anticoagulación. Como les mencionaba, normalmente el paciente tiene que estar anticoagulado y dependiendo la cardiopatía de base que tenga o no tenga, tenemos varias opciones actualmente en el mercado, no solamente la warfarina, que era la única que teníamos hasta hace algunos años. Tenemos los nuevos anticoagulantes orales indicados específicamente en cierto tipo de pacientes que hacen que el manejo sea mucho más fácil y seguro en estos pacientes. Por una parte, la anticoagulación. Por otra, el manejo de todos los factores de riesgo, sumamente importante en los pacientes con arritmia, porque en muchos de ellos solo el manejo de la obesidad o de la apnea del sueño, que son aquellos pacientes que roncan durante la noche, entonces manejando estos factores de riesgo podemos hacer el control mucho más fácil. Incluso en algunos pacientes podemos optar por la ablación de la fibrilación auricular, que es un procedimiento invasivo que tiene como intención bajar la carga de la arritmia cardíaca. Entonces todo va a depender del tipo de paciente. Muchísimas gracias, doctora. La verdad ha sido un tema muy educativo, muy ilustrativo para nosotros. La comprometemos en otra oportunidad para que podamos seguir hablando de estas patologías y bueno, nos quedan muchísimas más por explorar. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en sintonía con Doctor TV, el mejor programa de medicina, el más educativo. Así que bueno, vamos a estar con ustedes el día de mañana. Yo soy la doctora Carla Herrera, diabetóloga, especialista en diabetes y educación en diabetes. Me pueden encontrar en la avenida Buch, entre Villalobos y Díaz Romero, número 1951. Y el número para agendar las citas, 60 25 84 94. Muchísimas gracias por estar presentes. Muchas gracias, doctora. En otra oportunidad vamos a estar contestando todos los mensajes de WhatsApp que nos han llegado y bueno, la comprometemos para otra oportunidad. La agradecida soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias.